Es un gusto saludarlos a todos. Gracias por su tiempo y su atención para este webinar sobre normativa de etiquetado de alimentos eh, para la Food and Drug Administration, para la FDA aquí en Estados Unidos. Tengo el gusto, el agrado de presentarles a un experto en comercio internacional y profundo conocedor de estos temas que vamos a presentar el día de hoy. Se trata pues del magíster Manuel Echeverría, eh, quien tiene como experiencia profesional, él es presidente y fundador de la empresa Trade and Business Partners, que es una empresa consultora y facilitadora de negocios que tiene sede en Miami, Estados Unidos, y brinda servicios de asesoría, consultoría y facilitación en negocios internacionales para empresas latinoamericanas que desean ingresar al mercado de Estados Unidos. Él también fue agregado comercial del Ecuador en países como España, Brasil y para el sudeste de Estados Unidos y el Caribe. Fue director ejecutivo de World Basque BASC Organization, que es una asociación empresarial para el comercio seguro, la misma que tiene presencia en más de 15 países de Latinoamérica y alrededor de 4.000 empresas miembros a través de la certificación BASC. Fue también director ejecutivo y director de promoción y exportaciones de ProEcuador, de la Agencia de Promoción Comercial del Ecuador. Fue coordinador del Centro de Inteligencia Comercial en Corpey entre el año 98 y 2009. Actualmente es consultor asociado en Ecuador en organismos como Corpey, AmCham Guayaquil, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Guayaquil y la Cámara de Pequeña Industria del Guayas. También es miembro del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Miami. Como formación académica, Manuel tiene un máster en Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Europea de Madrid. Tiene una especialización en negociaciones comerciales internacionales de la Universidad Católica de Guayaquil. Es ingeniero en gestión empresarial y marketing de la UTEC. Como pueden ver, pues Manuel tiene una extensa experiencia en temas de comercio exterior, ha sido parte de los equipos de diplomacia comercial del país, ha sido parte fundamental, director ejecutivo de Precuador, así pues que los dejo en las mejores manos de una persona que conoce mucho del tema, pues y adelante, más bien te cedo la palestra, Manuel, para que nos cuentes todos estos temas de la normativa de etiquetado de FDA. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, por tus palabras, por la introducción. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a todos los participantes. Vemos que tenemos alrededor de 50 participantes. Estaba viendo ahí por los nombres, seguramente son de distintas partes de Ecuador y me imagino que distintos productos. Así que sean ustedes bienvenidos. Esperemos, les pido una hora de atención para los temas que vamos a hablar, que estoy seguro que va a ser sumamente interesante, ¿no? Mi agradecimiento a ProEcuador, siempre lo recalco, el agradecimiento a ProEcuador al ser la agencia oficial de promoción comercial del Ecuador por la invitación a este evento. Muchas gracias a Narcisa desde la coordinación en Quito, Ecuador, y muchas gracias a Juan Pablo, el representante comercial, el agregado comercial en Nueva York. Gracias nuevamente por esta invitación a participar con ustedes. Voy a compartir la presentación. Esta presentación ustedes la van a recibir, también la van a recibir ustedes de parte de Procurador más adelante. Y vamos a dejar al final un espacio para preguntas y respuestas en caso de que tengan. Entonces, si me permiten sugerir, yo voy a hablar un poco, vamos a ir viendo casos de cómo está la normativa, cuál es la situación, y las preguntas las dejamos al final en caso de tengan alguna pregunta específica o alguna pregunta muy puntual. Así que voy a compartirles la presentación, si me permiten un momento, ya para poder arrancar. Ok, ¿me confirman si están viendo ahora? Sí, se ve. Sí, 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 se ve. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre la normativa de FDA y la normativa de etiquetado en Estados Unidos para alimentos, que es regulada justo por la FDA. Tal como mencionó Juan Pablo Narcisa, yo soy el fundador y el gerente general de Trade and Business Partners. Es una empresa aquí en Estados Unidos creada hace un poco más de 8 años, o 8 años exactamente. Soy ecuatoriano, vivo acá hace 11 años, justamente por Ecuador llegué acá a este país y me mantengo acá y seguimos trabajando con empresas no solo ecuatorianas, sino latinoamericanas que desean vender sus productos a Estados Unidos y les damos apoyo, asesoría, no solo a través de consultoría, sino ya en el acompañamiento de lo que hay que hacer, ¿no? De la normativa,
logística, incluso en la parte comercial. Así que los invito, por favor, a que nos sigan en redes también. Ahí está nuestro QR en nuestras redes sociales para que también estén un poco al tanto de las noticias que vamos generando. Trabajamos muchísimo con ProEcuador y otras organizaciones comerciales de Ecuador y de otros países. Primero que nada, quiero hablar de esto porque vamos a entrar a un tema muy técnico. Vamos a hablar un tema de normativa FDA, vamos a hablar un poco de requerimientos de etiquetado, etcétera. Pero creo que tenemos que primero tocar la parte de preámbulo, ¿no? He hablado a veces con empresas de Ecuador, otros países, y me dicen, oye, pero un cliente me está pidiendo tal producto y tengo que cambiar la etiqueta, tengo que hacer esto, tengo que tener producto en stock en el mercado de Estados Unidos. Bueno, es la realidad del mercado. Si uno quiere llegar al mercado de Estados Unidos, que es un mercado de más de 350 millones de consumidores, hay esfuerzos que tenemos que hacer. Hay empresas, y con todo el respeto lo digo, hay empresas que en Ecuador son grandes, venden, son líderes del mercado, fabuloso, pero Ecuador es un mercado de 17 millones de personas. Entonces, si queremos llegar a un país más grande, a un mercado como Estados Unidos, tenemos que hacer otro esfuerzo, tenemos que adaptar nuestra empresa, tenemos que adaptar nuestro producto, tenemos que adaptar incluso nuestra estrategia comercial, nuestra manera de hacer negocios, porque acá es otra cultura, es otra manera de hacer negocios, son otros requerimientos, etcétera. Entonces, por eso pongo estas primeras 4 diapositivas para un poco entender de por qué vamos a hablar de este tema de etiquetado, ¿no? Primero, entender que Estados Unidos es el socio comercial histórico para los países de Latinoamérica, no solo para Ecuador, principalmente para productos alimenticios. Todo lo que es agroindustria, productos perecibles, productos del mar, es lo que más se vende de Latinoamérica hacia este mercado. Estados Unidos es un país con alrededor de 350 millones de consumidores. Aquí es algo muy importante. 350 millones de consumidores, y lo estoy diciendo un poco más abajo, no es Estados Unidos el mercado más grande del mundo. El mercado más grande es China, el mercado más grande es India. Eh, pero en cuanto al tamaño de consumidores, el tamaño de mercado y capacidad o poder adquisitivo de Estados Unidos, sin duda lo convierte a Estados Unidos en el mercado más atractivo, principalmente para el tema de alimentos, ¿no? Desde Latinoamérica, en este caso ustedes están desde Ecuador, prevalece el ingreso de productos desde los puertos del sudeste de Florida, por aquí en Miami, por Everglades, que está en el sudeste, y también Nueva York y New Jersey, que entra muchísimo comercio para la zona triestatal, que es básicamente Nueva York, New Jersey y Connecticut. Es considerado, como les digo, el mayor demanda de alimentos a nivel global, esto ya lo mencioné, pero también hay que entender algo. Al ser considerado el mercado con mayor consumo de alimentos, aquí ustedes no van a encontrar, no van a competir solo con productos de Ecuador. Aquí van a competir con productos de Perú, de Colombia, con productos de México, con productos brasileros, con productos de Centroamérica, con productos europeos muchas veces, con productos asiáticos. Entonces, aquí esto es un mercado muy competitivo. Y vamos a jugar en las grandes ligas, como es Estados Unidos, tenemos que pensar que es un mercado muy competitivo, donde tenemos que tener un empaque muy bien elaborado, con las últimas tendencias o preferencias del consumidor. Tenemos que tener grandes volúmenes o volúmenes específicos para por lo menos llegar a ese nicho de mercado que queremos llegar. Entonces eso es importante que lo entiendan. Y también el otro tema que quiero mencionar es que a raíz del COVID, que ya han pasado 5 años desde que pasó el COVID y gracias a Dios ya eso es un recuerdo netamente, se generaron movimientos y desplazamientos de habitantes dentro del mismo país. Entonces, eso hace que ahora hay mucha gente, por ejemplo, yo vivo en la Florida, que en la Florida antes no vivía y que antes a mí me decían, cuando yo llegué a este país hace 11 años, en el 2014, no había pandemia, no había existido todas estas crisis que han habido en los últimos años. Eh, Mucha gente a mí me decía, ¿cómo le vas a vender un chocolate gourmet a clientes en Florida cuando el cliente en Florida está buscando es precio? El cliente en Florida, que es un latino principalmente, está buscando precio, salvo ciertos nichos específicos de mercado anglosajón, aquí no, o los gringos, por así llamarlo. Eso ha cambiado. Ahora en Florida aquí hay mucha gente que ha llegado desde otras regiones, desde Nueva York, desde California, desde Chicago, gente que se mudó a raíz de la pandemia porque no quieren ya vivir en un clima de -20 grados centígrados
y ahora viven en la Florida. Entonces, esa gente ahora consume chocolate orgánico, consume productos con certificaciones y lo mismo en otras regiones. Entonces, tenemos que ir un poco actualizando la foto de lo que vemos que es Estados Unidos, porque a raíz de la pandemia cambió mucho la demografía del país. Aquí está un poco un mapa que habla de cómo está dividido el país. Estados Unidos es un mercado demasiado grande, son 50 estados, cada estado tiene una realidad, donde está, por ejemplo, Juan Pablo, la oficina comercial en Nueva York, que es en la zona del noreste. Si comparamos el estado de Nueva York, solo el estado de Nueva York tiene una economía similar a lo que es un país como Canadá. Si comparamos un mercado como la Florida, tiene un mercado o una economía similar a lo que es Indonesia. Si comparamos Texas, Texas tiene una economía similar a lo que es Italia. Entonces, cada estado tiene una realidad. No es lo mismo decir voy a vender a Estados Unidos y usar la misma estrategia a todo el país, incluso el mismo empaque. Y voy a hablar un poco de eso más adelante. Si consideramos California, por ejemplo, si California fuera un país independiente, California creo que estaría considerada la quinta o la sexta economía a nivel mundial. Tiene un tamaño de la economía similar a lo que es el Reino Unido. Entonces, eso es para que ustedes tengan una idea de lo grande que es este mercado, de lo grande que es este país y los esfuerzos que hay que hacer para llegar a este mercado. Aquí está un poco muy breve, no voy a llegar. Las exportaciones del Ecuador hacia Estados Unidos siguen en un muy buen momento. El año 2024 se cerraron con 5.000 millones de dólares. Ya Estados Unidos realmente no es ya el principal socio comercial, ahora es China, pero es por apenas medio porcentaje, menos del 0.3% de porcentaje de representación. Pero la diferencia es que China es el principal socio comercial por un producto, por el camarón. Si en cambio vemos la cantidad de productos que Ecuador vende a Estados Unidos es el principal país a donde vendemos. Para empezar, que estamos prácticamente igual que China en volumen, perdón, en dólares. Y segundo, que aquí hay una diversificación de productos muchísima más amplia. Aquí se venden no menos de 800.000 productos distintos de exportación que se venden hacia este mercado. Y por eso ya entrando en materia, ¿por qué es importante revisar este tema de los alimentos? Porque nuestros principales productos que vendemos a Estados Unidos está relacionado con la agroindustria, con la parte alimenticia. Hace unos meses saqué una estadística de cuánto es lo que el Ecuador le vende a Estados Unidos en cuanto a la parte alimenticia. Todo lo que es alimentos a Estados Unidos de la exportación es no menos del 80% de lo que le vendemos a este país. Todo lo que tenga que ver con alimentos. Quiere decir que solamente ahí ya sabemos que el 80% de nuestras ventas a Estados Unidos tienen que pasar por regulaciones de FDA. Hay que cumplirlo. Entonces, eso es un tema también muy importante. Ahora, no voy a hablar de estos muy temas. Ustedes saben, desde abril hay una nueva política arancelaria con el reelecto presidente Trump, porque ya fue presidente entre el 2016 y 2020, y ahora hay unos aranceles adicionales en Estados Unidos que no está afectando solo a Ecuador, está afectando a todos. La base arancelaria se elevó 10 puntos. Ahora todos los países pagan un 10% de arancel al menos, ¿no? No voy a entrar ahorita en detalle, lo dejamos para las preguntas al final. Primera pregunta que tenemos que tener claro. Si ustedes tienen un producto, aquí vemos, y quisiera leer en sus comentarios, si pueden en el chat poner comentarios de qué tipo de productos son los que tienen. Aquí hay, si alguien aquí me dice, quiero vender al mercado nostálgico, porque sé que en Estados Unidos hay muchos ecuatorianos. Efectivamente, en Nueva York, New Jersey y Connecticut se estima que hay alrededor de 1 millón de ecuatorianos. No, esa zona triestatal es una zona muy fuerte, creo que solo comparada con la zona, por ejemplo, de España y de Italia en Europa, donde hay un mercado nostálgico muy fuerte. Si alguien me dice, yo quiero vender tortolines o quiero vender una marca que tiene un reconocimiento muy grande en Ecuador, el mercado nostálgico es un mercado interesante, 1.5 millones de consumidores y que están principalmente en la zona del noreste de Estados Unidos. Hay también en Florida, hay en Chicago, por supuesto, pero están más concentrados en la zona triestatal. Si por el contrario, yo quiero vender al mercado latino, cuando hablamos del mercado latino estamos hablando de ecuatorianos, colombianos, peruanos, venezolanos, que ha llegado un éxodo muy fuerte acá a Estados Unidos y a otros países también.
costarricenses, dominicanos, puertorriqueños, eso ya es no menos de 70, 80 millones de consumidores en Estados Unidos. Entonces ya es un mercado mucho más grande. Y si adicionalmente quiero vender al mercado anglo, es decir, al mercado norteamericano, que es un mercado de más de 250 millones de consumidores que buscan productos de diversos orígenes. No está buscando un producto de Ecuador, está buscando un snack, está buscando un producto saludable, está buscando una bebida exótica, donde ahí ya van a pedir certificaciones, mejores empaques, atributos diferenciados, etc. Aquí he puesto un producto, dos ejemplos. Tortolines, una marca en Ecuador muy reconocida, que ya incluso ya no es fabricada por una empresa ecuatoriana, eso fue comprado por una multinacional de Centroamérica hace algunos años atrás, pero es una marca muy reconocida. Si usted pone un tortolín en Nueva York, en New Jersey, se va a vender, como de hecho ya se vende. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano lo recuerda. Pero por el contrario, tenemos otra marca que también es hecha en Ecuador, que vende muchísimo aquí en Estados Unidos y a más de 40 países, que es hecha en Manabí, en Puerto Viejo específicamente, pero que no se vende un solo snack en el mercado ecuatoriano, porque ellos desarrollaron sus empresas para vender al mercado exterior. Pero si ustedes se dan cuenta, es el mismo producto, son chifles. La presentación del empaque es diferente, tiene otro tipo de características. ¿Por qué? Porque una está enfocada al mercado nostálgico y otra está enfocado a lo mejor a un mercado anglosajón o al menos a un mercado latino. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas diferencias. ¿Cuáles son los alimentos más demandados en el noreste de Estados Unidos? Por ejemplo, el mercado nostálgico. Aquí he puesto, ¿no? Y miren, ahí está una foto en una percha en New Jersey, en un supermercado. ¿Cuánto cuesta un snack de tortolines? 1,79. ¿Cuáles son los alimentos más demandados en la zona del noreste de Estados Unidos para el mercado nostálgico? Aquí tienen una lista donde se ven los snacks, galletas, conservas de atún, los productos congelados, granos congelados, entre otros productos. Si por el contrario queremos vender al mercado anglo, al mercado norteamericano, se venden snacks como el oro delgado, no necesariamente son chifles, son snacks de yuca, son snacks de plátano, son snacks de otro tipo de productos como quinoa, etcétera. Superfoods y alimentos con superfoods, todo lo que es ready to eat, alimentos con quinoa, con chía, amaranto, todos estos productos que en Ecuador tenemos, en nuestra sierra se produce. Confitería en base a ingredientes saludables, chocolate con quinoa, chocolate con alta concentración de cacao y ciertos ingredientes o frutas exóticas, bebidas, el camarón se vende muchísimo acá y el producto del mar en general, no solo el camarón, sino el pescado, etcétera. Las frutas exóticas como la pitahaya, el mango, el café de especialidad. Yo soy un creyente y como buen ecuatoriano y tomador de café, de que tenemos uno, para mí el mejor café del mundo, el café de Altura, de Loja, el café de Vilcabamba, de Imbabura, el café de Galápagos. Pero claro, no tenemos la promoción y no tenemos esa billetera de promoción que la ha tenido Colombia durante 50 años, ¿no? Pero el café ecuatoriano no tiene nada que envidiarle al café colombiano o al de Costa Rica o al de otros países. Y asimismo el chocolate orgánico. Voy a bajar la manito que creo que no sé por qué se quedó elevada. Bueno, ya veo cómo la bajo. Y el chocolate orgánico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre lo que demanda el mercado latino o anglosajón y lo que demanda el mercado americano. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y acuérdense, ustedes van a recibir copia de esta presentación. Entonces, aquí ya vamos a entrando ya específicamente a la parte normativa, qué es lo que las empresas deben cumplir para entrar. Primero que nada, y vamos aquí, como dice, rompiendo mitos, ¿no? Un primer mito que tenemos que romper. Exportar a Estados Unidos no es difícil. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no puedo vender un contenedor, yo no puedo vender 5 contenedores. No necesariamente un cliente tiene que venderle un contenedor por semana. A lo mejor usted puede venderle a un cliente un contenedor y ese contenedor se consume en mes y medio. Lo importante es ingresar, empezar y empezar a vender a pequeñas tiendas, a pequeños supermercados de especialidad, e-commerce como Amazon, etcétera. ¿Y cuáles son los requerimientos? Miren, yo tuve la oportunidad, como pudieron haber, y me siento muy orgulloso de eso, de haber representado a Ecuador y a Ecuador en algunos países. He tenido la oportunidad de conocer la normativa de exigencia de la Unión Europea, de Corea, de Japón. Y les puedo asegurar que esos países son mucho más complejos que las exigencias que pide Estados Unidos para vender a Estados Unidos.
Estados Unidos no cumple cosas, no pide, perdón, cosas por lo común, pide lo básico en cuanto a normativa, etiquetado, y pide lo básico en cuanto a seguridad alimentaria. Eso es importante. Entonces, aquí no voy a entrar en detalle cuáles son los requerimientos para exportar alimentos hacia Estados Unidos, los documentos tradicionales de embarque, el certificado de origen. Bueno, ahorita no es necesario el certificado de origen porque no tenemos una preferencia arancelaria realmente. Esto era vigente cuando teníamos el SGP, que fue hasta finales del 2020. Sí necesitamos para alimentos frescos, por ejemplo, un certificado fitosanitario emitido por Agrocalidad. Necesitamos cuando son productos del mar certificados emitidos por la Subsecretaría de Pesca. Para todo lo que es alimentos necesitamos un registro ante la FDA y para todo lo que es alimentos, principalmente que son procesados, necesitamos requerimientos de etiquetado de la FDA. ¿Por qué? Ya vamos a entrar un poquito al detalle. Para algunos productos también se requieren licencias, como por ejemplo cuando son licores, cócteles que tengan licor, cerveza, cigarrillos, ese tipo, cigarrillos o tabaco, se requieren licencias de importación. Pero para el resto, acuérdense esto, normativa FDA, eso es lo más importante que hay que cumplir y dentro de eso, los requerimientos de etiquetado. Vamos con el registro. ¿Qué es el registro ante la FDA? Primero que nada, hay que entender que es el requisito primordial para exportar alimentos hacia Estados Unidos. Toda empresa que quiere vender una galleta, un chocolate, un café, un cereal, una bebida exótica, un energizante, cualquier producto que sea para consumo humano, que sea para la piel, que sea, por ejemplo, cosméticos, maquillaje, etcétera, o incluso que sea para el consumo de mascotas, debe cumplir o debe estar registrado ante la FDA. Incluso empresas que son de Estados Unidos, empresas que están en Estados Unidos y que producen aquí, tienen que también registrarse ante la FDA. Entonces, la FDA también lo exige a todas las empresas a nivel internacional. Entonces, toda empresa extranjera que desea comercializar alimentos debe estar registrada. Aquí algo muy importante, el registro no es una certificación, ¿no? El registro FDA es un requisito de trazabilidad, es el conocer el origen y procedencia del producto, de dónde viene el producto, dónde fue fabricado, dónde es empacado, con qué marcas lo venden, en qué periodos o estacionalidad del año lo hacen, si lo venden, si lo fabrican de marzo a mayo, si lo fabrican todo el año, etcétera. Pero no es una certificación, como es decir, estoy certificado orgánico, estoy certificado BPM, estoy certificado Rainforest Alliance. No, el registro FDA es un procedimiento, un registro, un procedimiento administrativo, un tema de trazabilidad que hay que hacer. ¿Y cuándo se crea el registro FDA? Les cuento. Algo que pasó hace casi 25 años, que fue el ataque a las Torres Gemelas, el 9/11 del 2001. A raíz de eso, a Estados Unidos le viene el miedo a las autoridades de Estados Unidos de que el siguiente ataque o los siguientes ataques puedan ser un tema biológico por sus alimentos, porque Estados Unidos compra muchos productos de todo el mundo, no solo Latinoamérica. Entonces dijeron, a partir de ahora, toda empresa que quiere vender a Estados Unidos tiene que cumplir la ley de bioterrorismo. Incluso quien hace, o el nombre de la ley, de donde nace todos estos temas, es la ley de bioterrorismo que fue emitida en el 2002 y desde esa época está en vigencia. Entonces, para tener un registro federal, ¿qué es necesario? Que la empresa cumpla ciertos requisitos en cuanto a seguridad alimentaria. Por ejemplo, que cumpla protocolo BPM o que cumpla protocolos ASAP, dependiendo si son productos congelados, y contar con un agente o un representante en Estados Unidos. Un punto de contacto que va a ser ese nexo entre las autoridades de Estados Unidos y la empresa en Ecuador, en Perú, donde sea. Porque la FDA, si mañana quiere revisar algo o hace falta un documento, no va a llamar a nadie en Quito, no va a llamar a nadie en Riobamba, no va a llamar a nadie en Guayaquil. Va a llamar a su agente que está aquí en Estados Unidos. Es ese punto de contacto. El registro es por empresa, no por producto. Si aquí tenemos alguna empresa que, por ejemplo, me dice, yo estoy produciendo, tengo una planta en Riobamba, donde aquí produzco snacks de quinoa, bebidas con quinoa, y tengo también un chocolate, pero todo es de la misma planta, es un solo registro. Pero en ese registro hay que poner tres productos diferentes. Si por el contrario,
Me dicen, no, yo tengo una planta en Riobamba y tengo otra planta en Cuenca, porque en Cuenca estoy haciendo otras bebidas. Por más que sea la misma empresa, si son dos plantas diferentes, son dos registros diferentes. ¿Por qué? Porque es por instalación. Acuérdense que es un tema de trazabilidad, ¿ok? Y además se deben registrar los diversos actores que tienen control del producto, el fabricante, el distribuidor, el warehouse, etcétera. Y también, obviamente, el tema de etiquetado, que es donde ya vamos ahorita a entrar, ¿no? Nosotros, de cualquier manera, tienen nuestros datos, nosotros damos asesoría a las empresas, hemos trabajado con muchas empresas que son parte de Proecuador y de otros gremios, les hacemos los registros, les revisamos las etiquetas, etcétera. ¿Cuándo deben cumplir la empresa o quiénes deben cumplir la normativa de etiquetado? Aquí es muy importante entender. Primero que nada, ¿cuándo es obligación cumplir? Es obligación cumplir cuando el cliente a quien ustedes van a vender el producto o si su producto va a estar expuesto al consumidor final. Por ejemplo, si ustedes van a vender online en Amazon.com, Walmart.com, eBay, Shopify o ustedes tienen su propia página web, en cualquiera de estos casos, usted debe cumplir la normativa de etiquetado. Su producto debe cumplir la normativa de etiquetado. ¿Ok? O si va a vender, por ejemplo, en retails, los supermercados, convenience stores. Las convenience stores son las tiendas minoristas, que estas que hay aquí, mercado, tiendas específicas de especialidad, o las tiendas estas que hay en las gasolineras, donde el cliente va y ve el producto. Tiene que cumplir la norma de etiquetado. Si van a vender en vending machines, en estas máquinas dispensadoras que hay en colegios, en estadios, en parques, en estaciones de metro, tiene que tener la norma de etiquetado. Y cuando van a vender con marca blanca, ojo con lo que voy a decir, tiene que también cumplir con normativa de etiquetado. Lo que pasa es que en este caso el cliente les va a dar la etiqueta para incorporarle el producto. Por ejemplo, si aquí tenemos una empresa que me dice, Manuel, estoy haciendo eh, un café, ¿ok? O una bebida con café que la vamos a sacar desde Loja y la vamos a vender en Estados Unidos en Amazon, tiene que cumplir. Si por el contrario la misma empresa me dice, Manuel, vamos a hacer también esta misma bebida, pero nos la va a comprar Goya o nos la va a comprar Iberia, ellos quieren que nosotros les hagamos su marca. También tiene que cumplir la normativa de etiquetado. Lo que pasa es que el cliente ya le va a decir, esta es la etiqueta que quiero que pongas, porque normalmente ellos ya tienen un equipo técnico que ha hecho esa etiqueta con todos sus datos y lo que ustedes tienen que poner es que esa etiqueta ponerla en el empaque, ¿ok? O esa normativa de etiquetado. Entonces, ojo con algo, aquí está muy claro quiénes son los que deben cumplir. Cuando no es necesario cumplir la normativa de etiquetado, cuando usted va a vender, por ejemplo, a food service, restaurantes, cafeterías. ¿Por qué? Porque eso no va a ser para el consumidor final. Me explico, porque lo van a usar como ingrediente. Si usted va a vender, aquí con lo que voy a decir, ¿no? Digo, debe cumplir parámetros. Si usted va a vender, por ejemplo, quinoa, si va a vender atún, si va a vender barras de chocolate para repostería, usted, el empaque, la caja donde va a mandar 50 barras de chocolate, debe cumplir, la caja debe tener la descripción de dónde viene, qué tipo de productos, pero es la caja la que debe tener, no necesariamente cada producto, porque cada producto no va a estar en una percha, sino que es un ingrediente para la industria. Lo mismo pasa con las frutas. Si ustedes se dan cuenta, cuando vienen las frutas, en la caja de frutas de banano, de pitahaya, dice producto de Ecuador, distribuido por, viene toda la información, pero no viene en cada fruta específicamente. En cada fruta viene la etiqueta de quién lo fabrica y de dónde viene. Entonces, aquí tenemos que entender claro cuáles son las diferencias. Cuando no es necesario tampoco en cada producto tener esta normativa de etiquetado, cuando el producto es para un insumo para la industria alimenticia. Vamos a decir, alguien me va a decir, Manuel, estamos vendiendo quinoa, pero le estamos vendiendo a granel, porque esa quinoa a granel llega a una fábrica en Chicago o en Nueva York, donde allí con eso hacen galletas o con eso. Ese es un ingrediente para la industria alimenticia. Entonces, allí debe cumplir la norma del empaque, del etiquetado de la caja master, pero no necesariamente de cada producto que viene dentro. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan claro. Aquí estoy viendo algunos comentarios, fabuloso, entonces luego lo vamos a ir viendo. Ahora, vamos a entrar a la parte ya técnica, ¿no? Y esta es una parte muy técnica que
Difícilmente en una hora podremos revisar todos los casos, ¿no? Todo producto alimenticio extranjero que se comercialice en Estados Unidos debe llevar un rótulo o etiqueta que deba cumplir la normativa federal. Acuérdense que estamos hablando de normativa federal. Estados Unidos es un país federal, 50 países deben cumplir todo. Pueden haber normativas estatales adicionales, como es el caso de California, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Las regulaciones federales completas en materia de etiquetado se encuentran detalladas en el Código de Regulaciones Federales en el apartado 101. Aquí es muy importante. Hay requisitos de el CBP, que es la aduana de Estados Unidos, que debe tener marcado de origen, el Federal Trade Commission, que es quien regula justamente todo lo que es, digamos que la regulación aquí de lo que consume, etcétera, tiene que tener información del Fair Packaging y Leveling Act. El Departamento de Agricultura, cuando viene con productos frescos, principalmente productos avícolas o productos, lo que le llaman el dairy, que son productos de leche, etcétera, lácteos, y hay normativas estatales, como les digo, que puede hacer. Esto es un tema, esto es toda una enciclopedia, esto es una cantidad de normas que hay que entenderlas muy al detalle. Pero aquí algunos aspectos claves, generales. Vamos a suponer esto es una lata de atún o una caja de cereal, etcétera. Hay el panel de información, ¿no? Que es la parte principal, que es la porción de la etiqueta donde debe estar la información, primero que nada, de los ingredientes y alimentos que puedan causar alergia. Información de la empresa, fabricante o distribuidor. Fabricante o distribuidor, no fabricante y distribuidor. Esto es importante, ya lo vamos a revisar bien. La tabla nutricional y otra información que puede ser requerida por el producto. En la parte también, lo que se debe cumplir en el panel de visualización principal, tiene que haber una declaración de identidad, declaración de contenido neto, es decir, me refiero a tamaños, eso es muy importante tenerlo en claro. Y también hay información voluntaria que se puede incluir, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se incluya, son afirmaciones de contenido nutricional, estructura o de salud. ¿A qué me refiero con esto? En Ecuador a lo mejor estamos acostumbrados que vendemos un producto, y les digo porque tuve un caso de un cliente así, que tenía una bebida, creo que era con ciertas infusiones, etcétera, y decía en su etiqueta, le hicimos nosotros esa revisión de etiqueta, creo que en el 2019 o 2020, y decía que esa bebida, bien helada por los ingredientes, quitaba el dolor de cabeza y quitaba el chuchaqui. Así lo vendía, ¿no? Que quitaba el chuchaqui. Eso le dijimos, esto no puedes poner, a menos que me lo demuestre científicamente de que esto quita el dolor de cabeza y que te puede quitar una resaca, etcétera. Tienes que demostrarlo, porque si no lo puedes demostrar científicamente, no lo puedes poner, es un problema legal. Lo mismo pasa, ustedes conocen, hay una empresa en Ecuador muy conocida de vitaminas, unos suplementos alimenticios, que en Ecuador mucha gente la consume, que sufre enfermedades como el cáncer, etcétera. Yo también la consumí mucho tiempo, soy un sobreviviente, gracias a Dios, del cáncer, y yo consumía este producto. Pero ese producto para vender en Estados Unidos no puede decir nada de que cura el cáncer o que elimina los síntomas de las quimioterapias, etcétera. No puede decir eso porque tiene que demostrarlo científicamente. Entonces, lo que puede poner es que fortalece el sistema inmunológico, que fortalece las defensas, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos. ¿Por qué? Porque si ya hablamos de un tema medicinal, ya estamos entrando a un tema médico, de medicina, farmacéutico, donde ahí el requerimiento es otro tipo de historia y donde realmente nosotros tampoco no estamos en capacidad de poder explicar porque ya es otro tema con laboratorios médicos, etcétera. Entonces, primera aclaración, si aquí tenemos empresas que hacen insumos alimenticios, suplementos vitamínicos, siempre y cuando sean productos naturales, con ciertos ingredientes naturales, que no haya fármacos, que no haya productos químicos, perdón, o sea, sí, fármacos o productos, ingredientes que son considerados medicinas, esto les va a aplicar muy bien. Pero si ya estamos hablando de farmacéuticos, etcétera, eso ya es otra categoría y eso es algo mucho, mucho más específico. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengan en claro. Aquí están algunos temas más relevantes en cuanto a los temas de la normativa, ¿no? Y aquí está con el debido respaldo del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos.
Declaración de identidad, nombre común o usual que describa adecuadamente el producto. Es decir, tienen que poner, ¿no? Si es un atún, si es una galleta, o sea, claramente qué tipo de producto es, ¿ya? Y eso se debe ver en grande. Declaración del contenido neto, cuál es el tamaño del producto, y eso debe estar en el sistema métrico estadounidense, en onzas, libras, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. No puede estar, y debe estar también en kilogramos, en gramos, pero tiene que estar en onzas. El norteamericano consume en onzas, lo entiende en onzas. E incluso hay tamaños de letra mínimos, dependiendo del tamaño del panel principal. O sea, va a depender del producto, de la etiqueta, para saber el tamaño de letra que debe tener. ¿Para qué? Para así evitar que alguien vea un producto en percha y no se lee nada. Por más que se pongan los mejores lentes, no va a poder leer. Tiene que tener un tamaño de letra que va a depender del tamaño de la etiqueta. Declaración de ingredientes. Y eso pasa allá en Ecuador también. Aquí es muy común que cada vez más consumidores ven el producto y ven qué tiene. Qué ingredientes tiene o qué ingredientes no queremos que tenga. Productos que cada vez, ustedes saben, hay más ingredientes que han sido considerados que algunos están relacionados con el cáncer, etcétera. Entonces, tiene que decir claramente cuáles son los ingredientes que están en el producto. Tenemos que tener la información de la empresa, fabricante o el origen. Eso es muy importante. Tenemos que poner, por ejemplo, si es un producto de Ecuador, debe decir made in Ecuador o producto de Ecuador. Ya, si es un producto de Colombia, de Perú, tiene que decir hecho en Perú, hecho en Colombia, etcétera. Y usted necesita dos cosas, o los datos del fabricante o los datos del distribuidor. Hay empresas que aquí dicen, no, yo quiero el distribuidor. Otros que dicen, no, quiero poner el fabricante. Va a depender de la estrategia comercial, pero tiene que tener uno de los dos, o el fabricante o quien lo distribuye en Estados Unidos. Si, por ejemplo, alguien quiere vender aquí y quiere estar participando en una feria, en una misión comercial, y no tiene todavía un cliente, en la etiqueta diga manufacturado o producido por. Pero si ya tiene un cliente y tiene un acuerdo de una distribución oficial para el mercado de Estados Unidos, puede poner los datos del distribuidor, porque así el consumidor sabe dónde contactarse o con quién contactarse en caso de alguna pregunta o incluso en caso de querer pedir más productos para otro distribuidor, etcétera. Y debe tener la tabla nutricional, ¿no? La tabla nutricional debe tener detallada el contenido de nutrientes y vitaminas. Las tablas nutricionales es un tema muy técnico, que ya vamos a entrar a ese tema. Entonces, cada tabla nutricional va a depender del producto con el que vamos a ver. No, las tablas nutricionales tienen un mínimo o un requerimiento mínimo, pero las tablas nutricionales van a cambiar muchísimo dependiendo del producto. Por ejemplo, si aquí alguien me dice, yo voy a vender café, café tostado, en grano, molido, no necesita tabla nutricional, no es una obligación. Ya, eso lo dice la normativa de Estados Unidos. Si va a vender café soluble, ya procesado, sí necesita tabla nutricional. Entonces, va a depender del tipo de producto. No podemos por tiempo ir uno a uno, pero les digo, hay características puntuales del tipo de producto. ¿Ok? Ahora, en el 2016, hace ya casi 10 años, sí, alguien, por favor, ahí que desactive el micrófono, por favor. Gracias. Desde el 2016 hubo cambios en la normativa, ¿no? Y esta normativa va cambiando y se va actualizando, ¿no? En el 2016 hubo un cambio en la normativa y que me parece que le empezó ya a exigir a ciertas empresas que vayan cumpliendo con esas exigencias de cambio, lo cual actualmente a la fecha de 2025 ya es una obligación para todas las empresas, ¿no? Entonces, aquí cambia básicamente alguna estructura de la barra nutricional. Hay algunas cosas que les hizo cambiar, ustedes lo pueden ver gráficamente, hace un poco que resalte ciertas cosas como las calorías, el tamaño de la porción, por ejemplo. Entonces, cambió, es más en la forma y no en el fondo, porque lo que le da es cierta prioridad a ciertos temas que deben notarse más. ¿Cuáles son esos cambios? A partir del año 2016 publicó actualizaciones en relación al formato y contenido obligatorio. Por ejemplo, cambio en el formato de las porciones. Debe verse más grande. No sé si ustedes se dieron cuenta en la foto anterior. Se tiene que ver más grande. Número de porciones por envase.
Entonces tiene que verse cuántas porciones sirve por envase, ¿no? Si es una caja de cereal, cuántas personas se pueden servir, etcétera. O incluso, por ejemplo, si usted va a vender un six-pack de una bebida, un agua, etcétera, en la etiqueta de ese display, de esa caja que donde vienen esas bebidas, tiene que considerar cuántas unidades tiene, ¿no? Entonces, son porciones por envase, básicamente. Le da mayor prominencia a las calorías, o sea, tiene que resaltarse ahora las calorías porque es lo que la gente está buscando. Así como en Ecuador tenemos el semáforo, ¿no? Que dice alto en grasa, bajo en sodio, creo que es, etcétera. O sea, aquí también le dan que hay que resaltar lo de las calorías. Eliminación de las calorías de las grasas, dado que los tipos de grasa consumidos son más relevantes. Inclusión de la declaración de azúcares añadidos en el proceso de elaboración. Todo, siempre, pues, la gente debe tener claro de si se le ha agregado azúcar en el proceso y eso va a estar resaltado. Hay una declaración obligatoria de vitamina D y potasio en reemplazo de la vitamina C y vitamina A. Es decir, ahora lo que tiene que resaltarse es si es que tiene vitamina D y si tiene potasio. Y también hay una actualización del pie de nota para mejor proporción del porcentaje del valor diario. Aquí está, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? Algunos ejemplos. Todo este es un tipo de ejemplo de una etiqueta actual de cómo se ve. Si ustedes se ven, está más marcado las calorías, está lo de las grasas, está marcado, colesterol, sodio, carbohidratos. Y obviamente aquí abajo también pues tienen todos los ingredientes, cuáles son los productos. Existen varios formatos, no es que hay un solo formato, porque va a depender si es una lata, si es una caja de cereal, si es un paquete de galletas. Entonces, hay distintos formatos, ¿no? Miren, por ejemplo, esta etiqueta tiene un formato, miren en la siguiente, la etiqueta tiene otro formato. Entonces, las etiquetas pueden variar dependiendo del tipo de producto o el formato utilizado, pero todas deben tener que el recuadro y sus letras serán completamente de color negro o de un solo color. ¿Ok? Eso es importante. No podemos aquí jugar con colores porque se ve más bonito, no. Tiene que tener un solo color porque lo que la FDA quiere asegurarse de que el consumidor está leyendo y que es muy leíble o legible lo que tiene enfrente a sus ojos, ¿ok? Tiene que estar impresa en un fondo blanco u otro contrastante neutro siempre que sea práctico, ¿ok? El tipo de fuente debe ser el Bética Black para texto en negritas y el Bética regular para el resto o una fuente similar. Nada de fuentes estas Comic Sans, etcétera, que son más bonitas, que se usan para quinceañeras o invitaciones. No, esto es algo serio. Debe verse muy claro. Esto es un tema que se ve, tiene que verse muy claro. ¿Ok? ¿Qué otras consideraciones? En la tabla nutricional debe incluir obligatoriamente los siguientes nutrientes y vitaminas. El total de grasas, grasa saturada, si hay trans fat, o sea, o grasas que han sido transformadas, colesterol, sodio, carbohidrato, fibra, total de azúcar, azúcar agregada, proteína. Y de vitaminas hay que agregar, hay que incluir y detallar si tiene calcio, si tiene hierro, si tiene vitamina D y si tiene potasio. Entonces, como les digo, son requerimientos puntuales. Les recuerdo, ustedes van a recibir esta información. ¿Ok? Siempre es bueno hacer un checklist. Cuando ustedes vean su etiqueta, tienen que tenerlo. Y aquí yo me he permitido hacer un resumen. Primero que nada, en idioma, tiene que estar en inglés, ¿no? Vemos muchos clientes que me dicen, no, esta es mi etiqueta, y nos mandan una etiqueta en español. La etiqueta tiene que estar en inglés. El idioma oficial de Estados Unidos es el inglés, ¿ok? Puede estar en español e inglés, puede estar en japonés e inglés, puede estar en portugués e inglés, pero tiene que estar en inglés. Uno de los idiomas que se lea claramente en la etiqueta tiene que ser en inglés, ¿ok? Eso por favor ténganlo muy en cuenta. Medidas en sistema métrico estadounidense. Onzas, FL, cuando es bebidas, o sea, tiene que estar en medidas en el sistema métrico estadounidense. Tiene que tener el origen del producto, de dónde es fabricado, de dónde viene, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de China. Tiene que decir de dónde viene el producto, ¿ok? O también hecho en Estados Unidos. Hay muchos productos que hechos en Estados Unidos o empacados en Estados Unidos. Datos del fabricante o del distribuidor. Tiene lo uno o lo otro. Hay empresas que les gusta poner el fabricante,
porque dicen, yo no tengo un acuerdo de exclusividad con nadie y quiero que el fabricante, si alguien ve mi producto y quiere, pues me pueda contactar. O a través del distribuidor, porque el distribuidor le dice, no, si tú tienes un acuerdo de exclusividad conmigo, tiene que estar mis datos, porque toda oportunidad que llegue o alguien quiere comprar el producto, tiene que ser a través de mi distribución. Una tabla nutricional adaptada al mercado, detalle de ingredientes, eso hay que tenerlo, y algo muy importante, tenemos que verificar claramente los requisitos de normativa previo a incluir afirmaciones en etiqueta. Por ejemplo, que quita el dolor de cabeza, reduce colesterol, etcétera. Eso es muy importante. Acuérdese de esa frase que dice, en los detalles está la diferencia. Es en los detalles donde tenemos que ver. Hemos visto muchos casos de empresas que hemos trabajado y le hemos dicho, esto no puedes poner, es mejor que le quites. Y algo aquí muy importante, quiero ser muy claro en esto. La FDA no aprueba etiquetas previamente. Quien les diga que eso ha sido aprobado por la FDA, lamentablemente les está mintiendo. La FDA no aprueba etiquetas. Lo que uno hace es que hay empresas que dan el servicio, entre esas nosotros, que nosotros hacemos un checklist de la etiqueta y vemos la etiqueta de ustedes versus cómo debería estar en la normativa. Y vamos viendo normativa paso a paso y lo vamos revisando. Y en base a eso le hacemos sugerencias. Mire, no cumple con la tabla nutricional, tienes que tener esto de acuerdo a los ingredientes o de acuerdo a la ficha técnica. Eh, no tienes puesto de dónde proviene el producto, no lo tienes en onzas, no está en inglés. Es decir, hay empresas, entre esas nosotros como Trojan Business Partners, que hacemos este servicio de hacer un checklist, pero eso no quiere decir que está aprobado por la FDA. Quiero ser muy claro. Nosotros hacemos un trabajo de avanzada y decirles, te puedo asegurar que hemos revisado la normativa y que esto cumple o no cumple. Pero no es que la FDA lo ha aprobado. ¿Ok? Eso es muy importante. Cuando la FDA aprueba o cuando pasa la prueba de oro, por así decirlo, la prueba de fuego, cuando entra al puerto, cuando entra por el aeropuerto, cuando el producto llega a aduana. Ahí es cuando la FDA revisa, hace aleatoriamente, revisa el producto y empieza a revisar y dice, ok, cumple. Si no cumple, lo manda a una bodega, notifica a la gente y le dice, tengo un producto que está aquí, pero está mal etiquetado, tiene tantos días para reetiquetarlo o reexportarlo, pero eso no entra a Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante. Por eso, lo que hay que hacer es un checklist. Y este checklist a ustedes les sirve para tener en cuenta si es que esto ha sido, digamos, adaptado o lo han cambiado a la etiqueta de su producto. ¿Ok? Algunas recomendaciones adicionales también, y esto me lo dijo un agente de aduana con el que trabajemos. Si mañana ustedes van a vender un producto y están haciendo una etiqueta y están negociando con un cliente un embarque de 3, 4 contenedores, tal vez primero envíen un pallet o envíen 50, 40 cajas, que ya es considerado una exportación, envíenlo vía aérea, envíenlo vía courier, para que eso ingrese primero. Y si hay algún cambio o alguna observación, que sea sobre esa muestra, sobre esos 40, 50 cajas, no sobre 3 contenedores. ¿Me explico? Es decir, si hay alguna observación del FDA al momento de entrar, se las va a hacer. Y así ustedes ya modifican el resto de etiquetado del producto que está por embarcarse en 30, 45 días. Pero imagínense que lleguen aquí al puerto con 3, 4 contenedores y le digan, hay que reetiquetar todo. Eso va a ser un dolor de cabeza y eso va a ser un costo muy fuerte. Entonces, una recomendación, hagan previamente una exportación pequeña, eh, porque la FDA va a revisar y si ve que eso cumple, pues ya les abre el camino para una siguiente exportación ya con gran volumen. Ya en el sistema ya está el historial de que han cumplido con la normativa y que ese producto ya ha entrado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, hasta aquí un poco la parte técnica. Vamos a ir a las preguntas. No sin antes, quiero igual dejar mencionado qué hacemos nosotros. Estamos a las órdenes. Tenemos presencia tanto en Miami, Nueva York y Los Ángeles. Somos ecuatorianos los que trabajamos aquí, damos servicio de acompañamiento y conocemos de cerca el mercado de Estados Unidos, cómo funciona. Es muy importante para este país, para hacer negocios en este país, tener socios comerciales aquí en este mercado. Aquí están algunas de las categorías.
Hacemos análisis de mercado, estudios de mercado muy personalizados para la empresa que quiere vender. Creamos empresas aquí en Estados Unidos, el soft landing. Ayudamos en todo el proceso de este FDA, tanto de revisión de etiquetas, registros, en la logística y también desarrollo comercial de negocios. Cuando tienen un caso puntual, nosotros podemos ver si el producto es interesante y tiene buen precio, de ayudarlos a que eso llegue a las perchas de ciertos supermercados. Aquí alguna foto de una misión comercial que hicimos el año pasado, aquí a Miami, con un grupo de cerca de 40 empresarios. Este año estamos haciendo unas similares a Fancy Food, que estaremos visitando a Juan Pablo dentro de poco. El procurador, de hecho, nos está apoyando en esta misión. Estamos yendo con un grupo de 20 personas en total. En Miami también vamos a hacer una del 8 al 10 de septiembre, que las inscripciones están abiertas si a alguien le interesa, para productos procesados. Y también una para Los Ángeles, donde vamos a estar en la Global Produce, que es la feria más grande para frutas frescas, que es en el mes de octubre, donde también tendremos stand y tendremos una misión comercial. Así que si a alguien le interesa, pues con mucho gusto se pueda poner en contacto a través de el QR que está aquí, nuestro WhatsApp, y ahí están nuestros datos de contacto, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, a las órdenes de poder ayudarlos, perdón. Tenemos una oficina en Guayaquil también, en el centro de convenciones. Si alguien está en Guayaquil, pues puede coordinar directamente con nuestra oficina en Guayaquil a este número y podemos atenderlos personalmente. Así que bueno, esto ha sido mi presentación por el día de hoy. Más bien, Juan Pablo y Narcisa, no sé si ustedes quieren moderar un poco las preguntas. Ha sido exactamente 55 minutos desde que arrancamos y vamos a dejar un espacio, unos 15 minutos para preguntas en caso de existir. Este es un tema muy técnico, quiero ser muy claro. He tratado de abarcar de manera general, porque si hablamos de requerimientos para productos del mar son muy específicos, pero a lo mejor aquí de 50 personas que tenemos o 60, apenas 5 son de productos del mar. Si es otra para café, los requerimientos son diferentes. Para snacks son otros. Entonces, he tratado de abarcar de manera general, pero obviamente ya toca revisar específicamente dependiendo de los ingredientes y de las afirmaciones que puedan o no puedan tener en el producto. ¿Ok? Juan Pablo, adelante. Rani, Mil gracias, Manuel, por la excelente presentación. Espero pues ¿sabes que que haya sido de mucha Rani, utilidad. no, Les pido por favor yo aquí pongan casual hablando silencio sola. a sus micrófonos, que creo que hay algunos que están todavía sin mute. Estás en mute, Juan Pablo. Estás en mute. Aló, sí, les decía que de repente nos puede decir Narcisa cuánto tiempo disponemos para las preguntas y de ahí puedo yo ir moderando, leyendo algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat para ir avanzando. No sé si Narcisa está todavía Sí, conectada. sí, Sí. estoy aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Igual manera, Juan Pablo, bueno, tenemos un lapso de 30 minutos para el tema de preguntas y respuestas. Creo que este espacio es la oportunidad para algunas de las empresas que estoy precisamente verificando que tienen estas consultas sobre el tema de etiquetado y lo que es la regulación como tal de la normativa de los Estados Unidos. Y creo que es la oportunidad para poder realizar todo tipo de consultas, de inquietudes que tienen, ¿no? Día a día aquí dentro del área de balcón de servicios al exportador, pues se brinda este tipo de información y creamos este espacio precisamente que de la mano de los expertos y que conocedores sobre las regulaciones en Estados Unidos, pues vimos esta necesidad de volver a realizar este evento, ¿no? Y sí solicito igual a todos y cada uno de los representantes de las empresas aquí presentes del sector de alimentos, pues hagan sus consultas y podemos ir, Juan Pablo, en este caso, ir leyendo las preguntas para que Manuel nos pueda ir liberando estas respuestas. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias Narcisa. Entonces, empiezo leyendo algunas de las preguntas que están en el chat. Karina Rueda nos pregunta, buenos días Manuel, gusto en saludarlo. Mi pregunta es, en caso de marca blanca, ¿se debe detallar la información del fabricante en la etiqueta?
Ok, aquí es importante, y justamente eso fue uno de los temas que mencioné, el tema de la marca blanca. Para la marca blanca, acuérdense, ustedes tienen que poner en toda etiqueta o quien fabrica, pero un momento, o tienen que poner o quien fabrica, ¿sí me escuchan? Disculpe. Te escuchamos, sí. Sí. Ya, perdón. Ok, les decía, para todo lo que son productos que son de maquila, usted, o para cualquier caso, tiene que poner o quien fabrica o quien distribuye. Es una de las dos, ¿ya? En este caso, nos maquila normalmente, llámese Goya, Nestlé, cualquiera de estas empresas grandes, Iberia Foods, La Fe, etcétera, normalmente van a pedir, por exigencia de ellos, que sea el nombre del quien distribuye. ¿Ok? Entonces dice distribuido por Alimentos La Fe, distribuido por Goya, distribuido por Family Foods, es un gran distribuidor que está en Nueva York de productos ecuatorianos y latinos, ¿ok? Pero ellos van a poner normalmente el dato del distribuidor. Pero lo que sí debe decir, producto de Ecuador o producto de Colombia, hecho en Ecuador, hecho en Perú, hecho en Costa Rica, etcétera. Y esto más allá de regulación, es por un tema comercial. ¿Qué es lo que pasa? El distribuidor Goya Family Food dice, yo quiero que me contacten a mí, no al fabricante, porque yo estoy haciendo el esfuerzo de traer el producto, yo estoy haciendo el esfuerzo de distribuirlo. La persona vio en el supermercado por el esfuerzo mío comercial en Estados Unidos. Entonces es más que nada por eso. Pero la normativa es clara. La normativa dice o fabricante o distribuidor. Entonces, normalmente cuando es una maquila o una marca blanca, normalmente el 90% de los casos, ellos van a decir, quiero que vayas el dato del distribuidor. Porque ellos le van a dar la etiqueta. Finalmente le van a decir, esta es la etiqueta que yo quiero que tú me pongas y que me cotices 3 contenedores de tal producto, de palmito, de chifles, con esta etiqueta. Entonces, eso creo que un poquito aclara esa pregunta. Excelente. Yo creo que hay otra pregunta muy similar, de hecho, sobre si se debe etiquetar el producto legalmente con manufacturado por o distribuido por. Yo creo que nos has dado la respuesta, es o lo uno o lo otro, ¿no? Correcto, es lo uno o lo Así otro, es. así es. Ujú. En caso de productos de alto riesgo, como por ejemplo la carne de cuy faenada, ¿ha tenido experiencia con este tipo de producto? ¿Qué nos puede recomendar? Sí, algo aquí muy interesante. Y Juan Pablo, tú debes haber visto ese caso en Nueva York, New Jersey. Yo sé que se está vendiendo carne de cuy congelada, ok, ya hace unos años atrás. Aquí eso es muy importante. Acuérdense que Estados Unidos, y no solo con Ecuador, ¿no? Hace poco tuvimos un caso de un cliente de Colombia que quería traer ciertos productos lácteos. Me tocó decirle con el dolor del alma, digo porque uno quiere siempre atender a más clientes, pero decirle, no puedes vender lácteos. Quería traer huevos específicamente, no puedes traer esos productos de Colombia. Estados Unidos tiene restricciones muy claras para lo que es cárnicos, por ejemplo, nada lo que sea carne de res, de cerdo, de pollo, se me está escapando por ahí. Solamente lo que es productos del mar es lo que puede entrar a este país. El resto de cárnicos, etcétera, no puede ingresar, salvo ciertos países específicos con quienes hay convenios. Por ejemplo, con Argentina, con Uruguay por el tema de la carne. ¿Ok? Pero, por ejemplo, Ecuador no puede vender cárnicos acá, Colombia no puede vender cárnicos, hay muchas limitantes. En el caso de la carne de cuy, en Ecuador está permitido, pero aquí sí es muy importante porque tienen que ser plantas que hayan sido certificadas previamente por agrocalidad y eso ha sido acordado entre el EIFIS y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Hay plantas que pueden vender este tipo de carnes a Estados Unidos, pero Agrocalidad es la que debe hacerles una inspección y pedir que las incluyan en el listado, solicitar a Estados Unidos que sean incluidas. Todo lo que es cárnico es sumamente delicado en este país. ¿Ok? Entonces, en el caso de carne de cuy sí se puede traer, tiene que ser congelada, tiene que cumplir ciertos requerimientos, hay que cumplir los requerimientos de etiquetado, tal como los acabo de mencionar, pero aquí el primer caso, la persona que preguntó, lo del caso, la persona que preguntó sobre el cuy, déjame ver si aquí encuentro la persona, déjame ver, aquí está Yasmín. Yasmín que preguntó sobre el caso del cuy, lo primero es verificar con agrocalidad qué es lo que debe cumplir para que la planta donde se está faenando o se quiere faenar ese cuy
esté dentro de los establecimientos permitidos para poder vender ese producto a Estados Unidos. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se requiere notificación sanitaria para pulpa de fruta congelada? No, no se requiere notificación sanitaria. Aquí algo muy importante que lo menciona. Eh, para vender a Estados Unidos, ustedes no requieren notificación sanitaria, ustedes no requieren permiso del ARSA. No, quien regula todo lo que es ingreso a Estados Unidos, eso lo pregunta Jenny, es la FDA. Hay una empresa, les doy un ejemplo. Hace un año atrás estaba trabajando con una empresa de snacks de Ecuador muy grande que vende a más de 30 a 35 países y le dije, oye, te quiero conectar con X personas de tal supermercado en Ecuador que quieren tener tu producto. Y él muy tajantemente, no voy a decir el nombre de la empresa, me dijo, mira, no nos interesa ahorita vender en Ecuador. ¿Por qué? Porque tengo que pasar todas las regulaciones del ARSA, tengo que pasar todo esto, tengo que modificar el etiquetado. Es decir, Ecuador tiene sus propias exigencias que no necesariamente son las mismas de Estados Unidos. ¿Ya? Respondiendo la pregunta, no se requiere notificación sanitaria. Para vender a Estados Unidos, usted lo que requiere es estar calificado por la FDA, tanto la planta, la fábrica y la etiqueta. ¿Ok? Ese es quien regula. Perfecto. Otra pregunta, María José Saldumbide pregunta, si quiero colocar el contenido neto en gramos, ¿también hay algún orden específico o no es importante? A ver, María José, un gusto. Puedes poner onzas, gramos, gramos, onzas. Lo importante es que tiene que estar en onzas. Ujú. ¿Ok? Eso es lo importante. Tiene que estar en onzas. No importa el orden. Así como no importa, por ejemplo, que la etiqueta diga chifles de plátano y abajo diga plantain chips o plantain snacks. No hay ningún problema que uno sea, digamos que prominente, ¿no? Lo importante es que esté, ¿ok? Entonces, lo mismo en el caso del peso. Puede estar gramos, raya onzas o onzas, raya gramos. Excelente. Liliana Herrera nos pregunta, al igual que aquí en Ecuador hay que registrar la marca, ¿también hay que hacer un proceso de registro de marca en Estados Unidos o nos sirve solo con el nacional? Liliana, muy buena pregunta y estos temas no hablé. Acuérdense que estamos hablando aquí netamente de temas de normativa. Hay que registrar la marca. Y les digo esto por qué. Usted, Liliana, y si nos puede comentar, Liliana, cuál es la marca que usted tiene o qué producto tiene. Eh, Usted tiene una marca en Ecuador. Vamos a suponer, usted tiene la marca La Costeñita en Ecuador, solo por dar un ejemplo. Esa marca está registrada lo que antes se llamaba IEPI. Yo sé que ahora tiene otro nombre, discúlpeme, no recuerdo ahorita el nombre de la organización de Ecuador que registra marcas. eh, Antes se llamaba IEPI. Ese registro que usted tiene le sirve para Ecuador y es el primer paso para hacer un registro de marca en Estados Unidos. Nosotros, de hecho, damos ese servicio con unos abogados. Nosotros les vamos a pedir el registro de marca de Ecuador o de Perú o de cualquier país para hacer un registro de marca aquí, pero tiene que estar registrado. ¿Ok? Si no tiene la marca registrada en Ecuador, usted puede venir y registrarla acá directamente. El proceso toma un poco más de tiempo, es un poco más costoso porque hay que demostrar que es una marca que existe. Ahora, el registro de marca no es una obligación. Quiero hacer aquí muy claro. El registro de marca no es una obligación. Es una recomendación por temas legales. ¿Ok? Es decir, usted puede vender y puede traer una marca. Vamos a suponer, usted mañana hace unos chifles que diga Goya o un nombre similar a Goya por el eslogan y mañana usted lo puede vender en Amazon, lo puede vender. No, usted lo va a poder vender. Lo puede vender en una tiendita, lo puede vender fuera de su casa si quiere, lo va a poder vender. El problema es que donde Goya llega a ver ese producto, que alguien lo consume, Goya le va a poner una demanda al distribuidor o al vendedor de ese producto. Y ahí es cuando vienen los problemas. Porque Goya va a decir, estás usando una marca que yo registré hace 20, 25 años y que está vigente. Entonces, el problema del registro de marca no es un tema de normativa de ingreso, es un tema de normativa legal, de evitarnos problemas legales en este país. Un problema por usar una marca registrada aquí puede ser realmente importante. No solo afecta a su empresa o puede quebrar a su empresa, puede quebrar a su empresa, a su familia y a su siguiente generación. Entonces,
Ese es un poco el tema. El registro de marca no es obligación, pero el distribuidor normalmente sí le va a decir, si tú quieres que yo distribuya esa marca, necesito que esté registrada porque si no, esa demanda puede llegar hacia mí. Entonces, esa es un poquito la respuesta en cuanto a ese tema. Excelente, voy a la siguiente pregunta. Melissa Castro nos pregunta si existen oportunidades ofrecidas por Proecuador para marcas establecidas en Estados Unidos que trabajen con productos ecuatorianos, como participación en ferias o eventos de promoción turística, incluso si no tienen una empresa constituida en el país. Eh, a ver, Proecuador trabaja con empresas exportadoras constituidas en Ecuador. Han habido muchos casos de empresas que tienen presencia acá o que, por ejemplo, tienen su marca registrada y tienen una operación de comercialización acá, pero toda la fabricación del producto es en Ecuador. Eso pasa, por ejemplo, hay marcas de chocolates o de otro tipo de productos, bebidas, etcétera, que la mayor parte de la operación está aquí, pero el producto es 100% fabricado en Ecuador. Entonces, en esos casos, lo que se hace es que la empresa que fabrica en Ecuador, se la registra como usuario, tiene toda está debidamente en el proceso de precoador, está calificada y a esa empresa se le puede hacer actividades y puede acceder a participaciones en ferias y todo. Pero si es correcto, en este caso lo que usted nos dice, tiene que estar también, tiene que haber una empresa constituida en el Ecuador para poder ser considerada como usuario de Proecuador y poder darle todos los servicios que ofrece la institución. A empresas que solamente tienen constitución y solamente tienen operación en Estados Unidos o en cualquier país extranjero, son empresas extranjeras a las cuales no se les puede dar el servicio. Voy a la siguiente pregunta. ¿A qué se considera producto procesado si el café tostado no se considera como producto procesado? ¿La pitahaya deshidratada se considera como producto procesado? Hay creo que como dos preguntas similares a esto, de qué es lo que se considera producto procesado y qué no. También hay una pregunta sobre chifles o snacks. Entonces, la pregunta va hacia ese lado. ¿Qué se considera como producto procesado? Claro, todo procesado es todo lo que no es fresco, ¿ok? Por ejemplo, el café, cualquier modalidad del café va a ser procesado a menos que me digan que es café verde, café en grano, ¿ok? Pero si es café tostado, que ya sí ha llegado a un proceso que ya no está fresco, si es café liofilizado, si es una bebida de café, todo es procesado, ¿ok? Los requerimientos van a depender. Cuando es un producto fresco, si alguien va a vender café verde en grano, usted para sacar ese producto de Ecuador va a necesitar un certificado fitosanitario, porque es fresco. Por ejemplo, para vender banano, para vender pitahaya, para vender plátano, usted necesita un certificado fitosanitario. Para vender pitahaya deshidratada o una mermelada de pitahaya, ya no lo necesita, porque ya es un producto que ha pasado un proceso de transformación. Esa es un poquito la diferencia entre si es fresco, que es un producto tal cual, que ha sido cosechado, empacado y se lo vende, ha sido un producto que viene con un proceso donde ha habido una transformación por calor, por frío, congelación, etcétera. Perfecto. Eh, Otra pregunta. Eh, para exportar vino artesanal de Guanábana, ¿qué procedimiento se debe seguir? Bueno, eh, el tema de FDA y además hay otros requerimientos cuando es temas de bebidas alcohólicas. Cada estado incluso tiene ciertas regulaciones extra. Pero pues en el sentido de cómo es para el consumo humano, para permisos de FDA, todo pues lo hemos expuesto acá en esta presentación. No olviden que pueden tener también preguntas adicionales y todos nos pueden escribir y también pueden comunicarse al chat de Trade and Business que nos han dejado gentilmente el link aquí en el área del chat. Ahí quiero sí, una pregunta, Juan Pablo, o vi aquí que lo mencionaba, ¿no? Para exportar vino artesanal. A ver, aquí para exportar vino, aquí algo muy importante. Puede que el vino sea artesanal, puede que el vino sea de una fábrica ya muy establecida que pueda hacer 50.000 botellas a la semana, etcétera. Todos deben cumplir los mismos requerimientos. Registro FDA, revisión de la etiqueta. Aquí incluso cuando es un tema de vino, ya viene otra organización que no es la FDA, que se llama el Alcohol and Tobacco Bureau, algo así, que se llama el COLA, que es un certificado para lo que es bebidas alcohólicas,
ya sea una cerveza, un vino, un cóctel preparado, etcétera, y son requerimientos adicionales, pero parte de la misma base, normativa FDA. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted va a vender un vino, esa persona que va a importar el vino necesita tener una licencia para importar productos alcohólicos, ¿ok? Para importar productos alcohólicos. Ese es uno de los pocos casos donde se necesitan licencias para poder vender. No sé si ustedes han visto cuando han venido a Estados Unidos en un momento, o si vienen acá, pues con gusto los podremos atender, nos veremos en algún momento. No sé si ustedes se dan cuenta cuando vienen a Estados Unidos, por ejemplo, los food trucks, que se ha puesto de moda aquí hace algunos años, los camiones estos de comida, usted come comida ecuatoriana, comida peruana, japonesa, etcétera. Hay personas que me ha pasado, uno se sienta a comer un sushi muy rico y le dice, oye, ¿me puede vender una botella de vino? No te puedo vender vino. ¿Por qué? Porque no tengo licencia para vender alcohol. Aquí, para vender alcohol o para distribuir licor, usted necesita tener una licencia. Entonces, si usted va a un restaurante, los costos a veces los restaurantes se elevan es porque para poderle vender una cerveza, venderle un cóctel o vender un vino, esa empresa tuvo que pagar una licencia con un valor más alto y obviamente la tiene que recuperar. Entonces, tiene que elevar sus precios. Entonces, eso es muy importante. Licor está regulado, pero de que se puede, se puede. Y lo invito a Chris, si puede, nos contacte directamente y le podemos explicar claramente qué es lo que debe cumplir. Excelente. Hay otra pregunta interesante. Otra vez Melissa Castro nos dice, según lo que se acaba de mencionar, no sería necesario contar con ARCSA ni notificación sanitaria para tener una maquila sin registros y poder exportar, ya que la FDA no lo exige. ¿Sería posible operar de forma artesanal solo con un RUC de artesano para la elaboración de chocolates de importación, cumpliendo con la tabla nutricional FDA y los requerimientos de empaque? ¿Le contestas tú, Juan Pablo, o lo contesto yo, como tú prefieras? Te la dejo. Ok, no hay problema. A ver, una cosa es que usted no requiera, y les digo cómo funciona. A mí mañana alguien me dice, Manuel, vamos a hacer un registro de FEA. Yo le voy a decir, ok, déjame ver, si es necesario, incluso hasta los vamos a visitar, o demuéstrame. Si me dices, mira, yo tengo certificado BPM, tengo una planta de snacks que tiene certificado BPM, yo ya sé que si tienes BPM cumples ya toda la normativa. Entonces, estoy tranquilo. Pero si alguien me dice, no, mira, estamos produciendo, y hemos tenido casos de clientes, no, que yo produzco en un anexo de la casa de mi mamá o de mi abuelita, donde tenemos una pequeña planta donde hacemos empanadas de verde congeladas. Perfecto. Esas a veces, esos anexos, yo he ido a visitar un par de clientes y tienen BPM. ¿Por qué? Porque lo tienen muy ordenado, cumplen un proceso, tienen una entrada independiente, las personas que están trabajando están con gorros, etcétera. Como también he ido a plantas que son más grandes, pero no está muy claro el proceso y no cumplen BPM. Entonces, ¿qué es lo que les voy a decir? El registro FEA se lo hace en base a la buena fe. Estados Unidos no es, imagínense, tanta gente quiere vender. Estados Unidos no puede certificar a todos. Pero si en el momento que hacemos el registro, si ponemos de que cumplo los requerimientos, estoy abriendo la posibilidad de que la FDA mañana me haga una inspección. Y si me hace una inspección y no cumplo yo los requerimientos de BPM o los requerimientos HACCP, si es productos congelados, me van a quitar el permiso automáticamente. Y allí sí no me lo van a volver a dar hasta que yo no demuestre y les pague a los técnicos de la FDA que vuelvan a revisar y que vean que ahora sí estoy cumpliendo. ¿Ok? Ustedes deben haber escuchado esos casos de Europa, que uno va a Europa, en Nueva York, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, uno para entrar al tren tiene que poner su ticket. En Europa, en muchos países nórdicos, más que nada, uno entra nomás al tren y no pone el ticket, porque uno sabe que si me lo van a pedir, yo he comprado el ticket. El problema viene a ser donde me llegan a pedir el ticket y no lo he comprado. Así funciona la FDA. Si yo les digo que cumplo la normativa, es porque digo que la estoy cumpliendo, pero donde me llegan a hacer una inspección y no estoy cumpliendo esa normativa, entonces ahí viene el problema. ¿Ok? Porque es un tema de buena fe. Pero si me ya hacen una inspección, para que tengan una idea, nosotros hemos hecho alrededor de 380, 400 registros de empresas de Ecuador y de otros países. Más o menos unas 40, 50 han sido inspeccionadas a lo largo de los años. La FDA aleatoriamente dice, a ver, señores, me imagino que los agentes de la FDA están con un globo terráqueo y dicen, bueno,
En 2 meses nos vamos a Ecuador. Vamos a ir a Quito, vamos a ir a Manta y vamos a ir a Cuenca. Escoge aleatoriamente de los 5.000 registros que tenemos en Ecuador, escoge a 30 y el sistema nos da 30. Ok, notifícale a estas empresas que les vamos a inspeccionar en los próximos 60 días. La FDA avisa que va a inspeccionar y le avisa a la gente, nos avisa a nosotros y nosotros le avisamos a nuestros clientes. No quiere decir que la FDA mañana llega de repente como el ARSA, ¿no? Venimos aquí hoy a revisar. No, la FDA avisa con tiempo, con 45, 60 días, confirma la dirección y que lo pueden atender el 20 de junio y lo avisa con tiempo. Y en ese momento tenemos que asegurarnos de que estamos al día en la normativa y en lo que hemos dicho que se cumple. ¿Ok? Eso es lo importante. Hay otra pregunta similar sobre el tema de cómo revisan la FDA, como no prueba etiquetas, cómo hacen el control una vez que el producto está en el país. Y bueno, la respuesta muy similar a la que acaba de dar Manuel. Para la FDA, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? El control se da si es que ellos detectan que hay un etiquetado a través de sus controles aleatorios y si detecta que hay un etiquetado que está incorrecto, te van a, te van a molestar o te van a poner una sanción o hasta que tú resuelvas el problema, ya sea el etiquetado o en casos de controles para las plantas, etcétera. Sí, aquí también un poquito apoyando ahí la respuesta de, creo que Melissa fue la que preguntó esto, ¿no? A ver, ¿quién preguntaba? María José Saldumbide. María José, ¿qué pasa si no se cumple? Es sencillo, la FDA si ve que la normativa no cumple, comunica a la gente, le dice, tenemos aquí un embarque, no ha cumplido, manda una notificación, tiene 72 horas para reetiquetar todo o eso se reexporta o se echa a perder, se incinera. Y todo eso tiene costo. Reexportarlo tiene un costo, reetiquetarlo tiene un costo porque los costos de mano de obra aquí en Estados Unidos son mucho más caros que en Ecuador. Y incinerarlo también. Hay que pagarle a agentes para que retiren eso o lo vayan a quemar. O sea, todo va a tener un costo adicional. Y se los digo esto, tuve una experiencia hace creo que 2 años, en el 2022. Un cliente estaba vendiendo pitahaya, nos llamó, Manuel, queremos sacarle FDA. Le dije, mira, esto tienes que hacer, esto, ¿cuál es el proceso? Le pasamos una propuesta, no nos contestó más. 3 semanas después me llama asustado, envió 3 pallets o 4 pallets de pitahaya, recién estaba empezando, y alguien le había dicho que no necesitaba el registro de FDA porque era fresco. Y el producto estaba retenido en el aeropuerto de aquí de Miami y le habían dado ya creo que 40 para solucionar el tema. Y yo que necesitaba sacar el registro. Y yo le dije, no puedo sacarte el registro en 48 horas. Nosotros el registro actualmente se demora entre 15 a 20 días. Por más que yo lo quiera hacer, no lo puedo hacer antes. Perdió dinero, perdió el cliente y tuvo que pagar mucho más por mandar a retirar ese producto de la aduana e incinerarlo. Entonces, a veces no nos damos cuenta o pensamos que por ahorrarnos 400, 500, no lo sé, y no lo hacemos, y luego la consecuencia es peor económica y más que nada comercial y de reputación, porque una vez que ya quedas en el sistema que tu empresa mandó y no cumpliste, te van a tener mal clasificado durante mucho tiempo. Ese es un poquito el problema. Creo que nos queda poco tiempo. De repente hacemos las últimas dos preguntas. Una es sobre la exportación de miel, si se necesita tener el mismo registro FDA, etiquetas y todo el requerimiento. Y la última pregunta más bien es un tema sobre el costo aproximado para gestionar el registro del FDA. Correcto, sí. Para miel, todo producto procesado debe ser, acuérdese, procesado y fresco. Cualquiera que sea alimenticio debe registrarse. Así que sí, sí se requiere. Igual les hemos pasado nuestro WhatsApp con gusto para poder tener alguna conversación personal con ustedes. Y el costo de gestión aproximado, nosotros por el registro, solo por el tema del registro, obviamente recabar toda la información y le sacamos el DUNS number y el registro, cobramos $350 más el agente. Hay gente que dice, quiero que tú seas mi agente, ok, eso ya es un valor adicional. Hay gente que me dice, yo no quiero que seas mi agente, voy a poner a mi importador o a mi socio logístico, no hay ningún problema. Por el registro partimos desde $350 por el registro y se incrementa si ya somos el agente o el punto de contacto ante la autoridad en Estados Unidos.
Excelente, yo creo que más bien estamos sobre la hora, son las 12:30 en punto, 11:30 en hora Ecuador, así que más bien les agradezco una vez más a todos los presentes. Muchísimas gracias, Manuel, por darnos todo el conocimiento y ayudarnos con esta capacitación y pues también a las órdenes de parte de la Oficina Comercial de Ecuador en Nueva York para lo que necesiten. Más bien le cedo la palabra a Narcisa para en cualquier inquietud o cualquier palabra de cierre que lo maneje ella. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y también Manuel, reiterarle nuestro agradecimiento por la información impartida a todo el sector, en este caso a los asistentes que representan a empresas que precisamente están encaminadas para al mercado estadounidense, ¿no? Y bueno, agradecerles a los participantes su asistencia y esta información que precisamente el señor Echeverría nos ha compartido, pues será también enviar a sus correos electrónicos quienes han realizado sus registros y a su vez también indicarles que en base a su asistencia se les remitirá lo que es un certificado médico. Solicitarles también su colaboración con el fin de mejorar nuestros servicios y también estas capacitaciones que las vamos impartiendo semana tras semana, pues que nos ayuden con una breve encuesta que no les llevará más de 2 minutos y bueno, agradecerles a todos en general por disponer de este día para aprender y conocer más sobre las regulaciones que nos presentan los diferentes mercados. En este caso, Estados Unidos para el sector alimentos. Sin más, pues eh, quedo, quedo atenta a sus inquietudes. Asimismo, mis datos los compartiré en los correos electrónicos que les enviaré con las presentaciones y quienes estén interesados en pertenecer a la ruta de servicios de Ecuador, pues abiertos también para iniciar su proceso de evaluación, ¿no? Para precisamente poder trabajar en todos los servicios de promoción, como su participación en ferias internacionales, misiones comerciales, redes de negocio, ¿sí? Muchísimas gracias Narcisa. y que tengan un lindo día, ¿sí? Manuel. Sí, no, yo también más bien reiterarles mi agradecimiento y mire que tenemos 62 conectados hasta el final, prácticamente hora y media, así que definitivamente ha sido de interés, les agradezco. Y a las órdenes, tienen nuestro WhatsApp también para poderlos apoyar, cualquier cosa. Recuerden también todas las empresas que son de alimentos procesados, en el mes de septiembre tenemos un evento, una misión aquí en Miami, que les va a interesar mucho. Estamos haciendo ahorita una a Nueva York, nos vamos a ver con Juan Pablo y vamos a visitar con un grupo empresarial ahora en el mes de junio, a finales de este mes. Ya esa pareja está cerrada, el cupo ya está lleno, pero en septiembre tenemos una para mí muy grande para Miami, donde también hay un mercado muy grande y donde hay una feria muy grande, y en octubre hay una para frutas frescas en Los Ángeles. Así que a los órdenes les vamos a enviar, tenemos los datos de ustedes, les vamos a enviar la información y Procuador también les va a enviar la presentación y tienen, ahí está en la presentación, están nuestros datos de contacto y todo con mucho gusto. Así que gracias nuevamente a ustedes, gracias por su atención y gracias a Procuador, a Narcisa y Juan Pablo por la invitación. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Saludos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.